Bueno, mucho gusto. Tengo un cordial saludo de parte de quien les habla. Este grupo está conformado por mis compañeros Joseph Flores, Alejandra Pilco, Irian Takuri y mi persona, Michelle Donada. A continuación, cada uno de mis compañeros les hablará sobre el tema que les ha tocado. Bueno, les mostraré a continuación lo que es el mundo del siglo XXI, explicado por mi compañero Joseph Flores, hablando sobre el concepto, las características y la conclusión sobre el tema. Bien, vamos a hablar sobre la historia del siglo XXI. Dentro de ellos tenemos el concepto que nos da a conocer la herencia científica del siglo XXI, que nos impone una revisión profunda del concepto del aprendizaje. ¿Qué nos quiere dar a conocer con esto? Que hoy en día nosotros estamos modernizándonos a lo que es al siglo XXI, muy diferente al siglo XX. Nos da a conocer que los niños que nacen hoy en día en el siglo XXI y finales a los años del siglo XX nacen con un mundo diferente. ¿Qué nos quiere dar a conocer? Que es un mundo que, entre otras cosas, ha surgido un avance científico y tecnológico mayor a la historia. ¿Qué nos quiere dar a conocer en esto? Que en el siglo XX los avances científicos y tecnológicos eran muy bajos y ahora, hoy en día, se está modernizando bastante. Dentro de esto nos habla que también nos abre las posibilidades de que las personas tengan acceso a universos hasta ahora impredecibles, que nos quiere decir que son universos son que realmente la tecnología va avanzando, nos impone. Dentro de esto también tenemos las características, que es desarrollar el talento de los trabajadores. ¿Qué nos quiere dar a conocer esto? Que las personas tenemos hoy en día muchas posibilidades de encontrar un buen trabajo, ya que se moderniza el mundo, se puede decir así. Tenemos promover la diversidad científica. ¿Qué nos quiere decir? Que hay muchos avances científicos que van desarrollándonos hoy en día. Permite que las personas tengamos acceso a nuevos inventos tecnológicos que existe hoy en día. Dentro de esto también tenemos que permite las capacidades del aprendizaje y moderno de muchos avances tecnológicos. También tenemos que las personas tienen un nuevo conocimiento de los que se está modernizando, que nos quiere dar a conocer que la educación hoy en día es muy diferente a la educación del siglo XX, entonces todo esto se va modernizando. Bueno, el tema que me ha tocado a mí es el proceso de la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que dan un carácter global. Los tipos de globalización son la globalización económica, la globalización política y social, la globalización cultural y la globalización tecnológica. Sabemos que en el Ecuador la globalización ha tenido un efecto positivo como negativo, se puede decir ventajas y desventajas, por lo cual ha sido beneficiado por conseguir nuevas tecnologías para mejorar la industria de sus productos para el consumo interno y externo. En Ecuador no existía la globalización ya que el comercio internacional estaba fuera del alcance porque la producción no podía satisfacer al mercado nacional, mucho menos tenía los recursos para exportar e importar. En el año 1884 empezó la globalización en el Ecuador, con el boom cacautero, la producción y exportación, que generaron recursos y permeabilizaron a sectores progresistas para impulsar transformaciones liberales en el ámbito político y económico. En 1888 las exportaciones totales superaron los 9 millones de dólares, ya que el cacao permitió duplicar las exportaciones totales en el país. Luego de finalizar la década de los 40 y con más fuerza en la década de los 50, la producción y exportación del banano ayudó al país a salir de la fase depresiva en la que se encontraba. Tenemos lo que son las ventajas y desventajas de la globalización. Una de las ventajas, bueno, se puede decir que como principal punto positivo de la globalización podemos mencionar los avances tecnológicos que tornan más fácil la vida de las personas hoy en día. La globalización además facilita el flujo de información y de capitales mediante innovaciones en las áreas de telecomunicaciones y de la informática. Una de las ventajas, bueno, como viendo en el punto negativo, es preciso afirmar que la mayor ganancia se queda entre los países más desarrollados. Estos consiguen beneficios astronómicos y crean una relación desproporcionada, generando una concentración de riqueza injusta. Y bueno, como conclusión del tema, podemos decir que la globalización puede ser considerada un sinónimo de cambio. Después de haber analizado, ciertamente puede ser positivo o negativo, pero siempre existente. Con su mejor aliado, que es la tecnología, es prácticamente imposible el aislarse del planeta y no verse influenciado por el resto. La solución ideal sería la de tomar todo lo bueno que trae la globalización, es decir, el resto de sociedades y países, y al mismo tiempo proteger nuestras raíces y lo que somos. La globalización es un proceso económico que nos permite la comunicación económica con otros países y adaptarnos a su cultura como ellos a la de nosotros.
Bueno, el otro tema que me ha tocado dar a mí es sobre la pobreza y la desigualdad. Sabemos que la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, que esto viene siendo la salud, el agua potable o la electricidad. En cambio, la desigualdad es cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros muchos aspectos. Se puede decir que la pobreza ha sido y actualmente un problema que afecta cada vez más a la población, deteriorando la calidad y condiciones de vida de los hogares, ya que no solo afecta a un determinado país o sector, al contrario, es un problema de carácter mundial. En las imágenes a continuación que les estoy mostrando, aquí vemos claramente el ejemplo de que hay personas que ayudan realmente al que necesita y a veces no ayudan, ya que hay personas que solo lo hacen porque no quieren trabajar, o hay personas que lo hacen porque se ven en la necesidad de que como no encuentran trabajo, salir a las calles a pedir limosna o a vender algún caramelo para llevar un plato de comida a su casa y que, o sea, si son papás, darle de comer a su hijo, aunque a veces hay papás que dejan de comer por darle a los hijos, se puede decir así. No necesariamente vivir en una casa, se puede decir, de lujo para tus humildes. Tampoco quiero decir que mientras tú vivas en una casa peor eres más humilde, no. Lo que te hace humilde son tus valores y tus principios, de cómo tratas a las personas y de cómo te expresas de ellos. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Alejandra Pirco, estudiante de Mecatrónica Automotriz 2B. A continuación, explicaremos el siguiente tema acerca de la América Latina y el Caribe, su evolución económica, deuda externa, privatizaciones y nuevos retos. Compartiré pantalla para poder obtener una explicación clara con la teoría que vamos a dar el día de hoy. En su edición para el año número 70, corresponde al 2018. El estado económico de América Latina y el Caribe consta de 3 partes. Como primera, obtenemos... En la primera se resume el desempeño de la economía regional durante el 2017. Además de ello, se analiza la evolución durante los primeros meses del 2018, así como las perspectivas en su año para un conjunto mejor. Esto quiere decir que examina los factores externos e internos que van haciendo el desempeño económico de la región y además de ello se analizan algunas de sus características que sirven en el crecimiento económico y en la evolución de los precios. Además, se destacan muchas características y desafíos que los beneficia en lo que es las políticas microeconómicas o macroeconómicas, que además es un conjunto o un contexto que entre ellos está caracterizado por una creciente incertidumbre, que es el resultado sobre todo de factores políticos. Como segunda explicación, bueno, también podemos observar una imagen acerca de la evolución. Depende cómo van pasando los años, cómo es el crecimiento de aquello que... Segundo, la segunda parte de este estudio económico incluye 3 capítulos. Está dirigida al análisis de la dinámica de la inversión y sus determinantes con el fin de identificar distintas variables. En la imagen podemos identificar las variables que hemos explicado, ya que esto va a influir en la trayectoria que conforme vaya pasando las inversiones también que puedan realizar este periodo. En este periodo se analiza la evolución y se observa una trayectoria tendencial positiva en la cual la inversión aumenta un 18.5 o al 20.2%, con una marca de desaceleración hacia finales de periodos, es decir, que marca un bien a la construcción, que es un componente importante entre ellos. Tema: crisis de la democracia 1927-2007. Como primer punto tenemos que esto fue un periodo de una inestabilidad muy grande en el Ecuador, ya que este enfrentó una serie de crisis políticas, económicas y sociales que afectaron a la población en general. La inestabilidad política se puede decir que fue por la inestabilidad política, sido una gran parte por lo que fue la corrupción y la falta de transparencia del gobierno. En este caso también se vio afectado lo que es la economía del país, lo que causó una crisis en el pueblo y creó mucho desempleo y pobreza, de verdad. Bueno, en 1997 Abdalá Bucaram tomó el poder, pero fue destituido por acuso de corrupción y no ser apto para gobernar. Le prosiguió para reemplazarlo fue Fabián Alarcón, acusado igual de corrupción y de un gobierno inestable. En el 2000 llegó Jaime Yamil Maguad, que en su caso también fue la misma cosa, que su gobierno fue inestable y más que todo creó una crisis económica y social en el país. En el 2005 llegó Lucio Gutiérrez, acusado también por corrupción y también no cumplió sus promesas. Y en el 2006 llegó Rafael Correa, el cual fundó movimientos políticos Alianza País, fue elegido presidente también en su caso, prometió transformar la sociedad y la economía, la sociedad y la economía ecuatoriana a través de lo que llamó Revolución Ciudadana.
llevó a cabo una serie de reformas políticas, incluyendo la creación de la nueva ley en el 2008 y reconoció derechos de pueblos indígenas. Bueno, en conclusión, se puede decir de esto, en el periodo que estuvimos de 1997 y 2007 hubo una gran caída, un periodo muy grande de inestabilidad política y económica, marcado más que todo por la corrupción de los expresidentes. Y bueno, se puede decir que Rafael Correa llegó y dio esperanza a la gente y pudo transformar la sociedad, la verdad, creando ciertas reformas y ciertas políticas sociales y económicas.